mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de adoración y de comunión. Amén. Hoy nos reunimos para recordar que a pesar de las circunstancias, de las dificultades que hemos estado enfrentando estos 2 últimos días, Dios ha estado a nuestro lado, cuidándonos y protegiéndonos. Amén. La verdad que las inclemencias del tiempo han golpeado muchísimo a nuestra ciudad y damos gracias a Dios que Él nos ha cuidado, nos ha protegido, ¿sí? Y por eso les voy a invitar a leer el Salmo 46, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Y esta es nuestra seguridad que tenemos en estos tiempos de tormentas, en estos tiempos donde podemos ver que caen cosas a nuestro alrededor y a nuestro lado, no solo por las tormentas, sino también por situaciones de la vida mismo que estamos enfrentando en un mundo que cada vez, ¿no? Hay más dificultades, hay más tormentas, ¿sí? en nuestras vidas, y nosotros tenemos a ese amparo y a esa fortaleza y a nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amado Dios, te doy gracias en este día por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y reconocemos que a pesar de las dificultades que hemos estado enfrentando estos días, Señor, y que enfrentamos día a día, tú estás a nuestro lado. Tú nos estás guiando, tú nos estás cuidando, tú nos estás dando esa fortaleza que solo puede venir de ti. Gracias, amado Padre, por la presencia de cada uno de mis hermanos en este momento, y que podamos, Señor, abrir nuestros corazones, cantarte, Señor, con un corazón sincero, Señor, alabarte y darte toda la gloria y toda la honra como tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Nos ponemos de pie y nos preparamos para alabar al Señor con el coro que dice: Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le ando y Él me puede oír. Cristo está aquí, tan cierto como Él cambió mi vida, tan cierto como Él murió en la cruz por mí, tan cierto como que te ama y te busca.
honrando y alabando tu nombre a través de las alabanzas, Señor, y también que esto llegue a tu presencia, Señor, como olor fragante. Es la expresión de nuestro corazón hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno es alabaros, Señor. Bueno es alabaros, Señor. Nombre, dame gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabaros, Jesús. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor. Tu nombre, dame gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabaros, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabaros, Señor. Amén. ¿Es cierto esto? Nos saludamos, damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Saludamos al hermano y le decimos que Dios te bendiga grandemente. Amén. Claro que sí. Amén, amén, amén. Que bendiga a todos. Tú eres Dios, eres Rey. Eres Dios, eres Rey, eres grande, temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, sí Señor. Eres grande, temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En medio de ti, Señor. En la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Jorge, guíanos una oración más, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por estar en tu casa, gracias por el privilegio de conocerte un día, Señor, y en especial te damos las gracias por cada hermano que ha podido llegar hasta tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Ahora, Señor,
Prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Todo lo que tú nos quieras enseñar en esta mañana, Señor, para que lo podamos aplicar en nuestras vidas y podamos enseñarle a otros tu palabra, tu camino, Señor, porque tú eres el único que nos puede dar salvación y el que nos asegura la vida eterna, Señor. Gracias una vez más por el privilegio de estar en tu casa, porque todo te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad, mi lo que soy, ofrenda sobre tu altar, mi decisión es vivir solo para ti. A ese amor que contigo mi corazón, tu dulce amor, bálsamo es a mi vida. Claro que sí, Señor. Se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue. Dice el coro que vamos a cantar a continuación: tú eres el escudo alrededor de mí. Amén. Tú eres el escudo alrededor de mí. Tú eres el escudo alrededor de mí. Eres mi gloria.
sus asientos. Damos gracias a Dios y no dejamos de decirlo. Gracias por su fidelidad. El Señor nos ha estado cuidando en los distintos órdenes de nuestras vidas, en los distintos acontecimientos que han sucedido. El Señor también tiene su cuidado sobre nosotros y damos gracias a Dios por ello. Y no debemos dejar de orar por la situación que vive nuestro departamento. No sé tanto de los departamentos, de los otros departamentos. ¿Alguien tiene información? En Mercedes fue leve y en Jun también. No hubo grandes desastres para lamentar, porque la gente de Jun y la gente de Mercedes, tanto como el secretario de BAMI y el tesorero se comunicaron conmigo ayer, preguntando a ver cómo estaba acá la cosita. Allá dicen que fue leve, no fue con desgracia. Sí, como que lo más fuerte recibimos nosotros. En Rivera también. ¿Cómo? En Rivera también estuvo bravo. Esta franja así como ha sido otros años también. Bueno, pero damos gracias a Dios que podemos hoy estar juntos, reunidos y también intercediendo por las necesidades que se han generado en otras personas y toda consecuencia de este tiempo. Francamente, yo doy gracias que ayer fue feriado y no laboral. Gracias a Dios. Porque si no, a esa hora yo iba a estar trabajando y no iba a ser nada lindo. Yo ya las viví en otras oportunidades que realmente son espantosas. Ver golpear la piedra en el vehículo, aquello es tremendo, tremendo. Estar encerrado en el vehículo y la piedra, todo blanco, para allá, blanco. Es realmente feo. Pero gracias a Dios el Señor tuvo misericordia. Pero debemos seguir orando por las necesidades que se generaron a raíz de todo esto, ¿sí? Y son unas cuantas, como decía Jorge mismo, las autoridades ahora tomaron cuenta en todo esto y bueno, y hay mucho para hacer. No es una cosa que se va a resolver en un par de días, es una cosa que lleva unos cuantos días y bueno, tenemos que estar orando y perseverando en el Señor. También quisiera que la iglesia, como personas que somos de oración ante el Señor, esté poniendo, yo no lo dije hoy, no porque no se me haya pasado, sino porque quería decirlo desde acá. Hay una persona muy querida por mí, y en especial por su papá. Esta persona es una mujer, se llama Giovanna, ella está internada en el CTI del Sanatorio Uruguay debido a un problema de salud. En el día de ayer, su hermana, que también es muy allegada a mí, me llamó para que estuviésemos orando por ellos, por una situación muy seria en su salud. Es una persona bastante joven, dentro de todo bastante joven, muy dinámica, muy activa, pero lamentablemente ahora está con un problema de salud que la tiene en CTI. Y están pidiendo que la iglesia esté orando por ella. Yo ya lo hice en una oración personal, se la envié por el WhatsApp, porque al no poder estar con ella ni verla, pero le dije, fulana, llévala a tu hermana y hacerle escuchar esta grabación para que Dios obre y tenga misericordia. Ellos llegaron a venir, toda la familia llegó a venir acá a la iglesia y a compartir con nosotros. Están en el Señor que salga de esta situación y pueda nuevamente retomar su vida, pero ahora de la mano del Señor. Ese es mi anhelo, que Dios se glorifique en un acto de sanidad. Si va a ser un acto de sanidad, que sea para que el nombre del Señor sea engrandecido, ¿sí? Y que otras personas lleguen al conocimiento del Señor. Muy bien, mis hermanos. Respecto a los hombres, después de la reunión que estamos teniendo, vamos a juntarnos y conversar un poco para definir lo que vamos a hacer mañana y pasado y algún día más seguramente. ¿Sí? Dependemos mucho del tiempo, pero bueno, tenemos que adaptarnos también. El proceso de Dios. Este es el título del mensaje de hoy, el proceso de Dios en nuestra vida. Todos tenemos un proceso de Dios
Dios en nuestra vida. Y lo vamos a tener desde el momento que conocemos al Señor, inclusive antes, hasta el momento que llegamos y nos toque partir a la eternidad y llegar a la presencia del Señor. Hay todo un proceso de encuentro con el Señor y de situaciones. Nosotros tenemos una historia que se relata en el libro de Hechos, que es la historia de conversión de Pablo. Y vamos a usar este acontecimiento que está en Hechos, capítulo 9, y vamos a estar compartiendo del verso 1 al verso 19, y vamos a ver todo ese proceso que tuvo Pablo en su conversión, que también debiéramos tenerla nosotros y responder también de la misma manera. Todas las personas en un momento determinado de nuestra vida va a ser llamado por Dios. Todas las personas van a ser tocadas o movidas por Dios de una forma u otra. Unos responderán de una manera, otros responderán de otra manera. Pero todos van a ser llamados para salvación. Algunos aceptarán al Señor Jesucristo y otros rechazarán al Señor Jesucristo. Pero también todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo y estamos en comunión con Él y nos hemos puesto a su disposición, va a haber en el futuro también otro llamado por parte de Jesucristo, y es a trabajar en algún ministerio de la iglesia, a hacer alguna actividad, a hacer algo para servir al Señor en la iglesia de diferentes maneras. Y no piensen en lo grande, piensen en lo chico primero y después en lo grande. ¿Sí? Hay muchas cosas para hacer dentro de la iglesia, y después que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo somos hijos de Dios, hermanos los unos de los otros. Y tenemos una iglesia con la cual somos responsables para que la iglesia salga adelante. Cada uno de nosotros tiene una función. Pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene distintas funciones. Y si lo asemejamos a nuestro cuerpo físico, sabemos que en nuestro cuerpo físico hay funciones que hace que nosotros no las vemos. Pero sin embargo, si esa función deja de funcionar, el cuerpo anda mal. Si su corazón deja de funcionar, usted se va a dar cuenta enseguida. Y va a ser muy trágico todo lo que pueda llegar a acontecer ahí, ¿no? Pero hay cosas, como decía mi padre hace muchos años cuando él predicaba y hablaba del cuerpo de Cristo, él siempre decía lo mismo: el dedo meñique. Hablaba del dedo meñique del pie, ¿no? Siempre decía eso, siempre tenía eso, y lo nombraba al rabillo y a la bueno, eran dos galgos que teníamos allá afuera. Uno se llamaba rabillo porque le faltaba un pedacito de cola, y la otra se llamaba, no me acuerdo, bueno, después si me acuerdo está. Pero él hacía estos dos ejemplos. Decía: usted, si no tiene el dedo meñique del pie, usted va a notar un problema de equilibrio. Usted va a tener que reacomodar su cuerpo para poder caminar, porque el meñique le marca el equilibrio del cuerpo. Y el rabillo, este galgo que teníamos, era un galgo muy bueno, se corría muy bien la liebre, era muy veloz. Pero ¿qué pasa? La liebre pegaba la curva y el rabillo seguía de largo. ¿Por qué? Porque le faltaba el pedacito de la cola. Entonces tenía que dar una curva más abierta para no caerse. Es un tema de equilibrio. Entonces nuestro cuerpo es todo un equilibrio. Si una parte de nuestro cuerpo no funciona, la iglesia se siente amenazada por alguna dificultad. Y esto tenemos que ser conscientes que va a suceder, y debemos estar preparados para cuando suceda poder corregirlo. Por lo tanto, mis hermanos, vuelvo a repetir: toda persona en un momento de su vida va a ser tocada por el Señor, llamada por Dios para salvación. Después que acepta al Señor Jesucristo, en segundo lugar, para desarrollar un ministerio también, un ministerio en la iglesia. Y eso debería de ser responsabilidad de todos, orar para que Dios abra tus ojos y vea, y tú puedas ver en qué parte o en qué actividad de la iglesia te tienes que desarrollar. Pero hay un error que siempre cometemos, y me incluyo. Muchas veces empezamos a orar al Señor para ver qué ministerio debo desarrollar en la iglesia, pero nos quedamos sentados. Nos
Nos quedamos sentados esperando esa voz audible del Señor que te viene y te dice, ta. Y no es así. Y no es así. Si realmente hemos sido tocados por el poder de Dios en nuestra vida y queremos desarrollarnos espiritualmente, debemos servir al Señor. Y en la iglesia hay muchas cosas en las cuales uno pueda desarrollar el servicio. Hay muchas actividades en las cuales uno puede servir a otros hermanos, servir a la iglesia, servir en el templo, servir de diferentes formas. Y esto usted lo puede ver porque ve las actividades de la iglesia. No es necesario que el Señor venga y te diga, fulano de tal, hace esto. Si tú sentís en tu corazón y ves que hay una necesidad, que está faltando alguien para esa actividad, debes comenzar a desarrollarla junto con la autorización, obviamente, del pastor o del liderazgo de la iglesia en la cual tú estás desarrollándote. Cuando yo estaba en la iglesia primera de Montevideo, un Raúl, un hermano en la fe, que ahora está en Colombia, se casó con una colombiana, se fue a vivir a Colombia, él me llevó al grupo de adolescentes y jóvenes en aquel tiempo, en la mañana, cuando hacían la división de los grupos, igual que la primera acá, cuando estábamos acá, se hacían la división de los grupos, y había un grupo que él atendía, que era de jóvenes, adolescentes y jóvenes, y él me puso en ese lugar, junto con él. ¿Por qué? Porque yo tocaba la guitarra y cantaba. Entonces, él, viendo que yo tenía ese talento, él me llevó con él y dice, mirá que nosotros acá ninguno de nosotros toca ni canta, así que venís al pelo. Y cada vez que estábamos haciendo, aparecía un fulano a mirar así, ¿no? El pastor, Lemuel La Rosa, vos lo alcanzaste a conocer. Pastor muchísimos años y hoy es el director de Radio Transmundial. Siempre pasaba por ahí y me miraba que yo estaba tocando la iglesia. Era una iglesia tradicionalista donde el órgano era la herramienta principal y lo sacabas del órgano y prácticamente no había ningún instrumento. Después, con el tiempo, empezó a aparecer el bajo, empezó a aparecer la guitarra, empezó a aparecer la batería, empezaron a aparecer los coritos de batalla, eso que tanto te gustan, Fernando. Entonces fue un proceso donde Dios te va usando de acuerdo a los talentos que nosotros tenemos. Recuerden, Dios nos ha dotado de talento. Ninguno de los que está aquí presente puede decir, yo no tengo un talento, porque Dios le ha dado talento, como también nos ha dado dones. Pero los talentos es diferente a los dones. Los dones es una cosa, los dones es algo celestial que Dios te da después de la conversión. Y los talentos son algo que vienen en tu vida desde el momento en que naces, pero se tienen que desarrollar en algún momento también. Yo nunca me imaginé que iba a tocar la guitarra. Ahora tengo dificultad por la enfermedad para tocar la guitarra, pero yo antes no tenía esa dificultad y nunca me imaginé que yo iba a ser guitarrista de la iglesia. Sin embargo, en un momento determinado, por un problema de motricidad que yo tenía cuando era muy chico, el médico le dijo a mi padre que yo tenía que practicar un instrumento en el cual tenga que mover los dedos. Entonces mi padre me dio la opción, tenés 3 opciones, o aprendés piano, o aprendés arpa, o aprendés guitarra. ¿Cuál querés? No había mucho para elegir tampoco, ¿no? Yo elegí la guitarra. Y bueno, y ahí empezó mis estudios con Ramón Gómez Cruz, pero fui un año con él. Y lo que aprendí fue el cumpleaños feliz, el arroz con leche, la vidalita y nada más, porque no me gustaba. Pero cuando el Señor vino e incursionó en mi vida, lo primero que vino a mí fue la guitarra. Lo primero para cantar las canciones de Perales. Pero después Dios transformó eso. Sacó las canciones de Perales y puso las canciones en la iglesia. Y con Antonio acá empezamos a desarrollar el ministerio de la alabanza y adoración en la iglesia. A veces tú no sabes qué talentos tienes, pero de a poco Dios te lo va a mostrar. Te va a mostrar. Y ese talento debe ser para servir y ser usado en la iglesia y en el servicio del Señor.
Todos tenemos nuestros talentos y muchos de nosotros vivimos de ese talento. Muchas personas viven y es el medio que Dios le dejó para que usted pueda ganarse el sustento de su vida. Yo miro a Francisco acá y él es panadero, eso es un talento. ¿Cuántos panaderos hay acá adentro? Salvo Francisco. Los otros medio de rostro, ¿así o no? Pero él es panadero. Él te le pide que le haga tal y tal cosa, él te la hace, porque tiene el talento. Dios le dio ese talento y él lo ha sabido usar para la bendición de su vida. Ha mantenido y criado a su familia con ese talento. Hay otros que son, electricistas. Mario es electricista, ¿no, Mario? Ese talento que Dios te dio para tener la electricidad entre tus manos. No, ahí no, porque me agarran la cabeza. Pero que ha servido para criar a tu familia y sostenerte. Y así todos nosotros, mis hermanos. Hurgue en su vida y va a ver que va a encontrar talentos, de los cuales acá tenemos a Bacho. Bacho era músico, fue músico, es músico y va a seguir siendo el músico principal de nuestra iglesia. Él vivió de la música, ¿cuántos años, Bacho? 40 años casi, 35 años. Pero uno se da cuenta que tiene el talento. Eli tiene el talento de enseñar, Marcelo tiene el talento de enseñar también. Y de eso están viviendo. Y damos gracias a Dios por eso. Cuando Dios incursiona en la vida de cada uno de nosotros, podemos estar pasando por diferentes situaciones en nuestra vida. Hay gente que Dios se llegó a ellos y habló a su corazón en un momento bueno de su vida, en un momento destacado de su vida, pero que se dieron cuenta y en su corazón sintieron la necesidad de algo diferente. Tenían dinero, tenían todas las necesidades cubiertas, pero había un vacío espiritual que únicamente la persona de Jesucristo puede llenar. También otras personas llegaron a los pies de Cristo siendo personas que niegan al Señor Jesucristo o queriendo demostrar que Dios no existe. Hay muchas personas que han llegado así. Yo siempre puse el ejemplo de un científico norteamericano llamado Josh McDowell. Él era una persona que debatía en las universidades la no existencia de Dios. Y era uno de esos pesados. Y él dijo, después que se recibió de arqueólogo, si no me equivoco, dijo que iba a ir para Israel, llevar todas las citas bíblicas, toda la Biblia, toda la información bíblica que tenía, y va a demostrar que la Biblia no es veraz. ¿Qué le pasó? Se convirtió el Evangelio. ¿Por qué? Porque todas las evidencias bíblicas que él encontró yendo a Israel estaban en la Biblia. Terminó creyendo en el Señor. Y así muchísimas personas. Él escribió un libro que se llama algo así como Evidencias que merecen un veredicto. Esa, ¿no, Mario? El primero que escribió fue ese. El primero que escribió. Y fue cuenta toda esta experiencia. Y mis hermanos, contra Dios no hay nada que darle. Pero hay otras personas que no llegan en esta condición. Llegan al Señor, a los pies de Cristo, porque están pasando una necesidad, están teniendo una necesidad, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea económica, ya sea moral. Pero Dios es capaz de tocar a todas las personas. La mayoría de las personas, por estos últimos motivos que les he mencionado, es que llegan a los pies de Cristo. Pero Dios tiene solución para todos. Y vamos a ver ahora cómo era la situación de Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos, del verso 1 al verso 19. Ahí está el relato de su conversión. Y vamos a compartir esta porción bíblica. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas
Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Permite que tenga cabida en cada uno de nuestros corazones y que podamos rescatar de ella lo que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Saulo aparece antes de este pasaje. ¿Aparece en algún momento en el libro de Hechos? Sí. Sí. Muy bien, aparece, sí. Aparece por lo menos el nombre. Suponemos que es este Saulo. ¿Dónde? ¿En qué momento? En la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban. Cuando estaban apedreando a Esteban, las ropas de Esteban las tiraron para un costado y cayeron a los pies de un joven. Ahí está. De un joven llamado Saulo, que entendemos, se supone que es Saulo de Tarso, a quien llamamos después Pablo el apóstol. Muy bien. Así que Saulo tenía un trabajo bastante peligroso para la comunidad cristiana de aquel tiempo, porque él se encargaba de perseguir a las personas que seguían a Cristo. Ese era su trabajo. Y Saulo lo hacía de tal manera que para él estaba bien lo que estaba haciendo. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo era lo que él tenía que hacer. Él era un fariseo. Si vemos el historial de Pablo, lo vemos como un fariseo, como un maestro de maestros, una persona muy bien preparada. Y él entendió que su función en ese momento era la persecución de los cristianos
y llevarlos a distintos lugares para que después sean juzgados y muchos de ellos ejecutados. Y Pablo estaba desarrollando ese trabajo antes de su encuentro con Dios. Hechos 26, quisiera leer ahí en Hechos 26, 9 al 11, nos dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Escuche bien. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es la misma situación de aquellas personas que niegan al Señor Jesucristo y se esfuerzan por probar la veracidad de la Biblia, la veracidad de Jesucristo, de que Jesucristo no es Dios. Lo mismo era que estaba haciendo Pablo en aquel momento. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos. Esto Pablo está contando su testimonio, está contando lo que él era antes de conocer a Jesucristo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era realmente feroz Pablo. Era muy decidido a cumplir su trabajo y su tarea. Y para él, hasta ese momento, en ese camino a Damasco, su tarea era perseguir y eliminar a los cristianos. Y esa labor la desarrolló durante un tiempo. Y para él, lo que él hacía estaba bien. Pero, ¿qué pasó? Verso 3 al verso 9, del capítulo 9. Y ahí es el encuentro de Pablo con el Señor. El Señor irrumpe en su vida. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué preciosa declaración por parte del Señor Jesucristo hacia Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no dijo: ¿por qué persigues mi iglesia? El Señor dijo: ¿por qué me persigues? Esto nos debería llenar de gozo y satisfacción a cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque si en algún momento de nuestra vida alguien irrumpe contra nosotros, está irrumpiendo contra el Señor. Y sabemos que el Señor ama a sus hijos. El Señor te ama a ti, me ama a mí. El Señor ama a todos. Al indiecito, al esquimal, al extranjero, como cantan los niños. Y el Señor está de tu lado. Y el Señor te va a cuidar. Dice así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Pero fíjense cómo está escrito ese Señor con mayúscula. Así que él sabía que estaba hablando con el Señor Jesucristo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El encuentro con Dios. Pablo acaba de tener un encuentro con el Señor. ¿Qué recuerda usted de su encuentro con el Señor?
¿Qué recuerda usted de su encuentro con el Señor? ¿Qué fue lo que le impactó en su vida cuando tuvo ese momento con Dios? Lo que estamos leyendo es fuertísimo. Tal vez tú digas, no, lo mío, pero lo tuyo es lo que transformó tu vida y te hizo una persona nueva. Yo cuando me entregué al Señor 100% fue cuando comprendí que el Señor es Señor de mi vida. No es solo mi Salvador. Eso lo comprendí siendo muy joven y lo acepté en mi corazón. Pero lo que realmente transformó mi vida y me hizo comprender lo que significa Jesucristo en cada uno de nosotros es entender el señorío que tiene Dios en tu vida. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso fue fuertísimo para mí. Yo no perseguía la iglesia, no andaba por la sinagoga, no andaba por los bailes, no andaba por esto, ni por aquello, ni por lo otro, pero necesitaba de todas formas tener un encuentro con el Señor Jesucristo para que Él transformara mi vida y me hiciera ver las cosas desde su óptica. ¿Qué pasó en su vida? Hay personas que te van a decir, yo tomaba, yo fumaba, y cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo, dejé de fumar, dejé de tomar. Y eso es cierto. Hay muchas personas que pasaron por esas experiencias. Pero hay circunstancias que están marcando nuestra vida y irrumpe el Señor Jesús en nuestras vidas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y comienza la voz de Dios a hablar a nuestros corazones y a revelarnos nuestra situación ante Él. Porque Dios le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿tú piensas que estás bien, que estás sirviendo a Dios con lo que estás haciendo? No, me estás persiguiendo a mí, le estaba diciendo el Señor. Yo que soy Dios, tú me estás persiguiendo. Y ese fue el momento de encuentro con el Señor, algo sobrenatural. Si leemos en el capítulo 22:6 del libro de Hechos, dice así: pero aconteció que yendo yo, ahí esto está contándole a la gente, al pueblo donde él estaba en ese momento, haciendo su defensa de su fe, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Fíjense que Lucas enfatiza y dice en el relato que era al mediodía el momento en el que tuvo el encuentro con Dios. Y ese resplandor que significaba la persona de Jesucristo era más fuerte que el sol. Al mediodía ese es el pico máximo de iluminación solar. Sin embargo, la persona de Jesucristo estaba por encima del sol. Era algo sobrenatural lo que estaba viviendo. Y cada vez que uno recibe al Señor Jesucristo es una experiencia sobrenatural. Todos hemos experimentado esa experiencia del nuevo nacimiento. Espero y oro al Señor que todos los que están aquí hayan experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque te es necesario nacer de nuevo. Otra vez la pelota en el fondo del vecino. Porque así lo dice la palabra, porque así lo enseñó el Señor Jesucristo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Tal vez más adelante, el día que Dios disponga, yo fallezca. Pero todos ustedes están sabiendo, y muchos otros que no están presentes hoy, o que escuchan las grabaciones, que hay alguien que les dijo, te es necesario nacer de nuevo. Así que, si te vas a la eternidad y te toca el juicio, alguien te dijo que tenés que nacer de nuevo. Y soy yo u otro predicador, pero es la voz de Dios que te está diciendo, te es necesario nacer de nuevo.
¿Quieres ser parte de mi redil? Tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento únicamente lo da el Señor Jesucristo. Es a través de Él. Nadie llega al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. En el 26:13, Pablo, ante las autoridades, dice lo siguiente. Capítulo 26 del libro de Hechos, verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hablando de su experiencia a las autoridades de lo que él había vivido. Porque todos conocían a Pablo por lo que era, pero muchos no querían entender lo que Pablo era ahora, en lo que se había transformado. En el verso 8 de este mismo capítulo, del 9, en el verso 8 dice: entonces, después de vivir toda ese momento de experiencia, el diálogo con el Señor, en el verso 8 dice así: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por las manos, le metieron en Damasco. Pablo estaba ciego. Ese resplandor que él había experimentado lo había cegado. Él ahora iba palpando. Y la gente se dio cuenta de eso. Y la gente que estaba ahí lo tomó y lo llevó a Ananías. Y en el verso 8 vemos que la necesidad de que otra persona te lleve de la mano hasta el Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora vamos al verso 10 hasta el 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor, y después seguimos con otro pedacito. Dios utilizó otra persona, en este caso llamada Ananías, para hacer su obra en Pablo, como también usa a otras personas en nuestra iglesia para hacer la obra en ti. Alguien se acercó y te habló y te dijo lo que significaba la persona de Jesucristo. Y esa es la función de cada uno de nosotros. Porque el Señor, cuando dijo: id y predicar este evangelio a todas las naciones, no se lo dijo a uno, se lo dijo a todos. Por tanto, es responsabilidad de todos de llevar a los pies de Cristo a otras personas. En este caso, utilizó a Ananías, un discípulo del Señor que estaba en Damasco, para que fuese a Pablo y hiciera lo que el Señor le indicaba, porque el Señor había tocado la vida de Pablo. Pero, de todas formas, a Ananías no le fue fácil hacer y cumplir esa función. El diálogo de Ananías con el Señor es muy claro. Dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ya sabemos lo que es Pablo. Nosotros sabemos y somos conscientes de lo que es Pablo. Ananías no sabía que Pablo había recibido al Señor Jesucristo, que había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios tocó su vida
para que sea la persona que lo inicie a Pablo en el ministerio. Dios se manifestó a Ananías. Dios fue el que le habló a Ananías para que se acercara a Pablo. También Ananías, y esto es algo realmente a tener muy en cuenta, Ananías fue una persona que respondió inmediatamente. Él no dio vueltas y no puso excusas, como en otras ocasiones, como Jonás, como Moisés mismo, como otros siervos de Dios que Dios utilizó para su obra. Este hombre respondió inmediatamente, aunque respondió diciendo: tú sos consciente, Señor, de que este hombre es así, 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 pero nunca negó su trabajo. Dios te da la confianza para llevar a cabo su obra. Debo ser obediente a Dios. No rehusó hacer su trabajo, pero sí necesitaba estar seguro de lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le dijo, verso 15, y hasta aquí vamos a ir. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un propósito de llevar su palabra a los gentiles, también a los judíos. Y al cumplir ese ministerio, Pablo, es que el Evangelio llega a nuestros pies hoy. Y que hoy tenemos la posibilidad de predicar su palabra y conocer del Señor Jesucristo. Porque hubo personas como Ananías que se sometió a la voluntad de Dios, a pesar de los riesgos que él sabía que corría. Él se sometió a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, y obedientemente fue y estuvo con Pablo y hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Ananías aparece en otras oportunidades en el libro de Hechos, pero no en la forma que aparece Pablo. Y esto es una lección para cada uno de nosotros y en especial para todos aquellos que están al frente de distintos grupos en la iglesia. Usted no sabe lo que tiene enfrente. Usted lo conoce, su nombre, dónde vive, su familia, pero no sabe el propósito que Dios tiene con esa persona. Entonces, si Dios te ha mandado a enseñar en la iglesia, a discipular, a ser maestro de escuela, a enseñar la palabra de Dios, usted está enseñando a personas que usted no sabe cuál es el propósito de Dios para esta persona. Yo ayer en la escuelita de niños me gozaba porque los más chiquitos fueron los más violentos en sus contestaciones. Y bien contestaron. Eso me llenó de orgullo porque entonces están aprendiendo la lección que le está dando el maestro. Cuando a Pablo lo estaban bajando en una canasta para que él se fuera y huyera porque lo querían matar, esas personas que lo estaban bajando a Pablo por el muro para que Pablo se fuera, no sabían que adentro de esa canasta había 13 cartas del Nuevo Testamento. No sabían que estaba toda la doctrina de nuestra iglesia en esa canasta. Sin embargo, lo hicieron porque sabían quién era la persona. Y obviamente siguiendo las instrucciones que Dios ponía en su corazón. Muchas veces nosotros no sabemos. Yo no sé lo que Dios quiere para Juan Pablo en su vida. Pero todo lo que está a mi alcance debo enseñarle. Todo lo que puedo transmitirle, transmitírselo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con él. Y si Dios tiene un propósito con él, en su momento, Dios lo va a revelar y Dios lo va a ejecutar también. Pero ellos tienen que estar preparados. Yo no sé el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes, mis hermanos, pero sé que Dios tiene un propósito. Y el proceso de Dios te lleva a que tú llegues a los pies de Cristo en primer lugar. En segundo lugar, que descubras tus talentos, tus dones para servir al Señor. Y en tercer lugar, tú tienes que estar dispuesto
a servir al Señor en el lugar que Dios determina para ti, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Todos desarrollamos un ministerio dentro de la iglesia. El que no desarrolla un ministerio dentro de la iglesia se empieza a, ¿cómo decirlo? A desinflar. ¿Sí? Empieza a morir su relación con el Señor. Para que la relación con el Señor sea ferviente, sea activa, sea dinámica, debemos estar permanentemente sirviendo al Señor en el área que nos toque servir. Te podés probar en la escuelita de niños, por ejemplo. Te das cuenta que no sos maestro de niños, bueno, vas a los jóvenes. Te das cuenta que no sos maestro de los jóvenes, te vas a las mujeres, te vas a los ancianos. En algún área Dios te va a usar. Dios te llamó porque tiene un propósito contigo. Capaz el propósito de Dios es que tú le hables a tu vecino en el año 23 de convertido. Entonces vas a pasar 23 años calentando el banco, pero va a llegar el día en el cual Dios te va a decir, háblale a tu vecino. Hay personas en la palabra de Dios, no quiero estirar el mensaje porque ya dije todo lo que tenía que decir, pero me vienen a mi mente estos pensamientos y les digo, mis hermanos, usted encuentra en la palabra de Dios personas totalmente desconocidas que actuaron una vez, pero sin embargo fueron destacadas por el Señor. Y una de ellas es Ruth. Una de ellas es Rahab. ¿Quién Rahab? La prostituta. Sí. Esa persona estaba en los propósitos de Dios. Y esa persona a la que decían la prostituta tenía más fe que muchas personas del mismo pueblo de Israel que vieron abrirse el mar, vieron cómo Dios obró en el desierto, vieron cómo Dios los cuidaba y los protegía. Esa mujer no vio nada de ello, pero creyó en todo eso. Y por eso Dios le salvó. Y ella pasó a ser parte del linaje de Israel, parte del linaje de David. Rahab la prostituta aparece en el libro de Josué, allá por el capítulo 2, 3, y después no aparece más. Sin embargo, dejó un legado. Yo no sé el propósito de Dios para ti, pero sin duda que el propósito que Dios tiene para ti va a influenciar en otra persona. Porque la palabra de Dios, la locura del Evangelio, es transmitido por las personas, por la predicación de las personas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que esto te sirva para animarte en el servicio del Señor y seguir al Señor hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una oración. A ver, diga Fernando que nos diga una oración, ¿sí? Eterno Señor, gracias te damos, Padre, por todo lo que hemos recibido en esta mañana, Señor, de tu parte, esta administración, Señor, en la cual nos has hablado, nos has enseñado, nos has direccionado, Padre amado, y te pedimos la fuerza que viene de ti para poder, Señor, salir adelante, para poder, Señor, ser obediente, Señor, poner en práctica, Señor, los talentos, los dones que nos has brindado, Señor, para poder ayudar a la iglesia a crecer, a madurar, a extenderse, porque sabemos, hemos escuchado bien, esa es, Señor, tu propósito para la iglesia y para que puedan aquellos que nos rodean conocer que Jesucristo es el Señor. Padre Santo, Dios de la gloria, te pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestro pastor, sobre su familia. Clamamos por su salud, por fuerza física y espirituales para él, Padre Celestial. Por aquellos, Señor amado, que hoy no están, quizás hay problemas de salud, clamamos por ellos. Por aquellos, Señor, que han tenido problemas con el temporal, clamamos por ellos. Y ayúdanos como iglesia a ser de bendición en todo momento. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.